Empezamos con el ciclo de preguntas. En primer lugar tenemos a Keiber Borrego de BTV. Mi pregunta, permítame que le cambie el tema. Yo quiero hacer la pregunta en torno a un poco a las investigaciones, cómo han avanzado acerca de las agresiones a los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos, en especial a los del Cartumbo TV y Diario que Pasa, recientemente el día lunes. Hice la pregunta no solo por el exhorto que hace el mismo presidente de la República, sino también a un comunicado que emitió la Sociedad Interamericana de Prensa acerca de que en Venezuela, invitando a Venezuela a hacer estas investigaciones cuando ya pues el ministerio ya las tenía adelantadas. Quiero saber cómo va ese proceso para dar respuesta a esta sociedad. Sí, el Ministerio Público actúa inmediatamente ante las denuncias formuladas por los ciudadanos por hechos de violencia o por la comisión de cualquier delito. En el caso de los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos nos encontramos con que ha habido en los últimos días un conjunto de acciones que han atentado contra los periodistas. Así nosotros lo hemos recogido a través de algunas denuncias, atenciones que hemos hecho directamente a algunos periodistas. Para ello fueron designados un grupo de fiscales. La fiscal 14 del área metropolitana de Caracas, la fiscal del Zulia, perdón, el 5 del área metropolitana de Caracas, la fiscal 22 a nivel nacional, 2 fiscales en algunas regiones, Barinas, porque nos encontramos que estos hechos no solamente han ocurrido en Caracas, sino también en el estado Zulia, en el estado Barinas y en otras regiones del país. En este momento estamos en fase de investigación. Se han practicado algunas diligencias de investigación, como por ejemplo citar a las propias víctimas, algunos testigos, algunos se mandaron a hacer el reconocimiento médico-legal y ya los fiscales están armando el expediente para determinar quiénes son los presuntos responsables para pedir las sanciones respectivas. Nosotros vamos a estar informando para que todos los venezolanos tengan conocimiento de estos hechos, estaremos informando oportunamente, pero quiero que sepan que no solamente en este caso, sino que en todo lo que sea la competencia del Ministerio Público, nosotros nos hemos abocado inmediatamente para dar respuesta. Y pido a todos los venezolanos la confianza en las instituciones y que en este caso y todos los casos que sean sometidos a la tutela de la institución, se va a dar respuesta y se va a hacer justicia. En segundo lugar, tenemos a María Olga Paz de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días, ¿cómo está, fiscal? La primera pregunta tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente Hugo Chávez el día lunes con respecto a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Él plantea la eliminación de los escabinos. Nos gustaría saber su opinión al respecto y también nos gustaría saber qué se encontró en el centro penitenciario de La Planta. Gracias. Sí, yo creo que sobre la pregunta que me haces, la primera pregunta que me haces sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y la reforma del Código Penal, yo creo que es necesario revisar estos instrumentos jurídicos. Yo creo que el avance que ha venido dando el Estado venezolano, los saltos que ha dado el Estado venezolano, saltos agigantados, avanzando hacia una justicia social, se hace necesario revisar un conjunto de instrumentos jurídicos que ya han perdido vigencia. Yo te puedo señalar, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal consagra, yo quiero hacer referencia a esto, que las mujeres solamente incurren en el delito de adulterio. El adulterio no es para los hombres, es violatorio a la igualdad que debe privar entre el hombre y la mujer. Las luchas que desarrollaron las mujeres y la manera como se organizaron las mujeres para incorporar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela un conjunto de derechos, son desconocidos por ese instrumento legal que tiene más de 70 años. Entonces yo creo que se hace necesario adaptar ese instrumento jurídico a la realidad venezolana. Hago mención a otro caso que el Código Penal también hace referencia al delito cometido en el transcurso de un duelo. O sea, acciones que han perdido vigencia en la actualidad. Igualmente ocurre con el Código Orgánico Procesal Penal, que este es un código preconstitucional. Es decir, que la Constitución nació con posterioridad al Código Orgánico Procesal Penal y se hace necesario
reformar algunos dispositivos de él. Es más, el Ministerio Público y la Fiscal General han considerado que es necesario no solamente reformas puntuales, sino que yo creo que en el futuro nosotros tenemos que hacer una verdadera reestructuración de todo el sistema de justicia, porque es importante hacer los cambios necesarios que se adapten a la velocidad que va marchando la sociedad, al crecimiento y al cambio que ha experimentado Venezuela con el surgimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hay un planteamiento puntual que hizo el presidente de la República recientemente sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal sobre los escabinos. Yo creo que son factores que se están evaluando y habría que esperar en todo caso cuál va a ser la decisión, pero no quisiera yo estar adelantando sobre unos hechos que todavía no sabemos cómo van a quedar y cómo van a ocurrir. Vamos a esperar que avance el estudio que el presidente señaló, que él tiene un equipo, creo que estaba estudiando. Vamos a esperar cuál es el resultado para entonces estar hablando al respecto. Sobre la otra pregunta que me formulas, en el caso de la planta, bueno, sí, hay una investigación. Ya los expertos del CICPC, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conjuntamente con los fiscales del Ministerio Público, abordaron el sitio del suceso, se recabaron elementos de interés criminalístico. Ellos están evaluando estos objetos y oportunamente, cuando se pueda informar, haremos del conocimiento de la colectividad, porque ahorita está reservada la investigación para las personas. Okay. En tercer lugar tenemos a Liselda Silva de Noticias 24. Buenas tardes. Buenos días. La primera pregunta que tengo: ¿qué acciones está tomando el Ministerio Público conjunto al Estado para recobrar la confianza de los ciudadanos en materia de seguridad? Y la segunda, ¿cómo están llevando las relaciones del Ministerio Público con el Ministerio de Servicios Penitenciarios para solventar el problema de los retrasos procesales, ya que al inicio de la inauguración usted hablaba que se estaba haciendo y estaba atacando concretamente ese punto, el retardo procesal? Sí, mira, no solamente, te voy a responder la segunda pregunta primero. No solamente con el Ministerio del Servicio, para los servicios penitenciarios, el Ministerio Público ha venido trabajando articuladamente, sino con todas las instituciones integrantes del sistema de justicia. Es permanente la comunicación entre el director de actuación procesal y la directora, creo que se llama de actuación procesal también del servicio penitenciario, para articular el trabajo. O sea, es permanente, todos los días, a cada instante, así como es permanente también la comunicación, en el caso de aquí de Caracas, la fiscal superior, con la presidenta del circuito de aquí de Caracas. Porque para operar el sistema de justicia tienen que articular para el desarrollo del trabajo que les corresponde. O sea, esto viene siendo permanente. No es posible que el sistema de justicia funcione si no trabaja articuladamente. Nosotros trabajamos casado con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, porque no hay manera de hacerlo de otra forma, sino trabajar coordinadamente. Igualmente, trabajamos coordinadamente con los jueces, porque eso es parte de la justicia. Entonces, te pudiera decir que eso es lo cotidiano. Todos los días los fiscales tienen que ir a los tribunales, interactuar con los jueces, interactuar con las víctimas, con los imputados, con los expertos, con los testigos. Igualmente ocurre, los fiscales permanentemente y a requerimiento y con la debida articulación con el Ministerio para los Servicios Penitenciarios, se apersonan a los centros penitenciarios cuando así lo requieren. Además que el Ministerio Público tiene fiscales para la ejecución de sentencia, es decir, garantizando, asegurándose de que el cumplimiento de la sentencia sea en el tiempo previsto y no se exceda más allá de lo que estableció la condena. Ahora, en cuanto me hablas de las acciones de seguridad, yo quiero recordarte primero que el Ministerio Público es el organismo encargado de la investigación penal, el organismo encargado de la persecución penal desde el punto de vista
de lo que es la prueba técnica, es decir, que el Ministerio Público, una vez recabada toda la información, practicada todas las diligencias de investigación, arma un expediente y llega a una conclusión de que el hecho que se investigó y como consecuencia de eso, las personas que hayan sido señaladas, las puede acusar, puede pedir el sobreseimiento. Sin embargo, el Ministerio Público, por la ley, le está otorgado participar en las políticas públicas en cuanto a la seguridad. Y una de las acciones que nosotros hemos venido haciendo, articulando con el Estado venezolano, es el Plan de Prevención Social del Delito. Hemos venido trabajando en las distintas comunidades a través de las fiscalías municipales, a través de la coordinación de gestión social en cada una de las comunidades del país. ¿Por qué? Porque una de las maneras de atacar la inseguridad es atacando la violencia, atenuando la violencia, disminuyendo los índices de violencia, porque esos pequeños conflictos que se generan por la violencia terminan en grandes conflictos. Entonces, si tú abordas el tema desde la justicia social en cada parroquia, en cada municipio, como lo estamos haciendo con las fiscalías municipales, tú avanzas hacia atacar el problema de la inseguridad. Yo te voy a poner un ejemplo de la Fiscalía Municipal de Catia, que ha venido articulando conjuntamente con la Policía Nacional Bolivariana. Cuando nació la Policía Nacional Bolivariana en Catia, nació también la Fiscalía Municipal de Catia. Y han venido desarrollando un trabajo conjunto, articulado en la prevención, en el abordaje y en la corrección de aquellas conductas que pudiesen después transformarse en más graves y generar hechos de violencia que nos traen como consecuencia estos delitos graves. Entonces, bueno, pudiera señalarte otros casos, pero sí hemos trabajado articuladamente en eso y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir estrechando lazos para que eso siga ocurriendo de esa manera y garantizarle a los venezolanos, a los ciudadanos, la tranquilidad y la seguridad. Para concluir, Fernando Tineo, Globovisión. Doctora, buenos días. Varias consultas quería hacerle el día de hoy. La primera es... ¿Consultas o preguntas? Preguntas. El estatus de la extradición activa ya por el TCJ de los llamados sicarios de Macler, Víctor Reales y Luis Ospina, son estas personas que están capturadas en Colombia y que son los llamados sicarios de Macler, pero llama la atención que en el pedido de extradición no están ni por el asesinato de Larrazábal ni por el asesinato de Aurel Zambrano. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál sería el estatus de ese pedido de extradición? El otro es un caso de un avión relacionado a Macler también, que habría salido de Rampa 4 aquí en Maiquetía, cargado con 5.000 kilos de droga, y que habría aterrizado de emergencia, eso fue en 2008, habría aterrizado de emergencia en Campeche, México, y por supuesto hay algunas personas involucradas, militares y civiles, y la información que tengo es que fueron absueltas estas personas. ¿Qué información tiene usted de eso? Sí, mira, te voy a empezar a responder de atrás, de la última hacia la primera. En el Ministerio Público no se ha recibido ninguna denuncia. Nosotros tenemos oficinas, no solamente en el área metropolitana de Caracas, sino en todo el país, para recibir denuncias. La unidad de atención a la víctima, las direcciones, el propio despacho de la fiscal general, la dirección de secretaría, para la recepción de denuncias, incluso la guardia en sede, donde también se reciben denuncias. Y quiero decirte que no solamente el Ministerio Público recibe denuncias, sino que hay órganos receptores de denuncias. Por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones es órgano receptor de denuncias, las policías son órganos receptores de denuncias. Y estas denuncias que son recibidas en los distintos órganos receptores son remitidas al Ministerio Público. Y hasta ahora no hemos recibido ninguna denuncia por este tipo. Quiero también referirte sobre ese caso. Una cosa es la denuncia y otra es la noticia criminis. O sea, los modos de proceder de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal son por denuncia, querella y de oficio. El oficio es la noticia crimen, es decir, ahí está el crimen.
No, en este caso no hemos visto el Ministerio Público, a criterio del Ministerio Público no se ha visto este caso. Referido a todo lo que tenga que ver con el ciudadano que está siendo procesado ante los tribunales de juicio, Wally Macle y las otras personas, quiero decirle, y yo quiero destacar esto porque es bien importante, el Ministerio Público llegó a la conclusión respecto a este ciudadano y las otras personas que ahora no tengo los nombres de ellos, y por eso presentó como acto conclusivo una acusación. Y se elucubró mucho, se tejió mucho acerca del caso de Wally Macle, que iba a ser privado, que nadie iba a tener acceso a ello. Yo quiero decirles algo. Se han realizado hasta ahora solamente una audiencia ha sido suspendida. Todas las semanas se realizan 2 audiencias y hasta ahora se han evacuado más de 30 órganos de pruebas y el juicio ha sido oral y público. Todo ciudadano que quiere ingresar a ver el juicio, por supuesto que no pueden ingresar con cámaras, porque esas son las normas que establece el Poder Judicial y por supuesto ellos están en su derecho a establecer las normas de cómo se va a regular el juicio. Claro, los periodistas no podemos anotar. Si tú me dejas responder, quizás. Pero quería que tuviera eso en cuenta también. Sí. Bueno, esas son las normas. Mi casa, mis reglas. Y yo creo que el Poder Judicial, el Ministerio Público, las instituciones deben establecer reglas, porque no puede ser que los ciudadanos dentro de las instituciones vayan a hacer lo que quieran. Yo he visto la presencia de los venezolanos en algunas embajadas que le quitan hasta la correa y no dicen nada. Le quitan la cartera, las llaves y no dicen nada. Entonces, las instituciones venezolanas también tienen ese derecho de establecer las reglas. Y el Poder Judicial, no debería hablar por el Poder Judicial porque yo no lo represento, pero el Poder Judicial considera que las audiencias son orales y públicas y en consecuencia puede entrar cualquier persona, pero no pueden entrar con cámaras, no pueden entrar con grabadores, y esas son las reglas y hay que respetarlas. Decía que el juicio de Macle no ha sido, quería destacar este hecho, porque siempre se dice el retardo procesal. El juicio de Macle, se han realizado todas las audiencias que han sido convocadas, una sola fue suspendida y por hecho imputable al estado de salud de una de las personas que están siendo enjuiciadas. Es decir, que no ha sido por hechos imputables a los integrantes del sistema de justicia. Entonces, adelantar o decir qué va a ocurrir o qué no va a ocurrir, eso corresponde al debate oral y público y a las conclusiones que presenten cada una de las partes, porque el ciudadano Wally Macle y todos los demás que fueron acusados, se les ha garantizado el debido proceso, se les ha garantizado su derecho a la defensa, están debidamente asistidos por sus abogados y han tenido la oportunidad de pedir las pruebas, hacer los alegatos que ellos han considerado que pueden exculpar a sus defendidos. En consecuencia, yo no te puedo adelantar cuál va a ser el resultado, si van a ser absueltos o condenados. Vamos a esperar una sentencia del tribunal que está conociendo el caso para saber el resultado de todo lo que está relacionado con el caso de Wally Macle. Y yo quiero recordar también que el caso de Wally Macle también está íntimamente relacionado con el fallecimiento del periodista Aurel Zambrano y el otro ciudadano que ahora no, la otra persona que respondía en vida al nombre de Francisco Larrazábal, y que bueno, vamos a esperar que determina cuál es el resultado de la sentencia. Y no puedo, ya el Ministerio Público dio su opinión. Cuando presenta el Ministerio Público el acto conclusivo, esa es la opinión del Ministerio Público. El Ministerio Público dice: consideramos, de acuerdo a los elementos probatorios que tenemos, que esta persona pudiese ser responsable de este hecho. Eso es emitir una opinión. En consecuencia, vamos a una audiencia preliminar para depurar que en ese proceso de investigación se hayan cumplido todos los extremos legales.
y el juez corresponderá al juez ordenar o no el pase a juicio, porque es el juez quien decide. El Ministerio Público incluso no ordena, quien ordena son los jueces. Y respecto a la extradición de las dos personas que están en Colombia y que ya el Ministerio Público lo solicitó en fecha 17/4 de 2012, en la sala penal se pronunció y pidió a Colombia la extradición, está en la Cancillería, para que proceda el resto, para cumplir el resto del procedimiento que establece el Código Orgánico Procesal Penal.